Hace algunos días hubo una convocatoria para poder pensar las disputas en torno a los territorios hidrosociales. Suena raro, pero es mucho más común y más en nuestra zona de lo que pensamos. Por eso hoy invitamos a dos miembros de la organización de este encuentro para charlar acerca de esto. Están con nosotros Florencia Rusi y Rosel Almedo. ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hay algo que a veces parece que es un problema de esta zona, digamos, que es la pelea entre urbanización y zonas de humedales o de ocupación del territorio húmedo. Sin embargo, bueno, en este encuentro se vio que es una temática que se repite en torno, cambian algunas cositas, pero fundamentalmente tienen puntos en comunes en todo el país. ¿Cómo surgió la idea de poder encontrarse y de encontrar a todas las personas que están justamente interesadas en estos temas? Bueno, nosotras formamos parte de un equipo de investigación que viene trabajando hace poco tiempo como equipo en el que estamos ahora mismo, pero las personas que formamos parte de ese equipo, cada una tiene sus trayectorias y veníamos trabajando desde distintos ámbitos en estos temas, en particular las personas que están coordinando el equipo, que tienen una trayectoria más amplia. Y estos temas vienen atravesando todas las investigaciones desde hace bastante tiempo, solo que en este momento lo que quisimos hacer justamente fue reunir, por eso la idea del encuentro, reunir estas trayectorias. Hay muchas personas de las que nosotras como más noveles hemos aprendido, entonces la idea era, bueno, poder convocar a justamente ver todo este mapa general de situaciones, así que un poco surge de ahí, ¿no? Claro. De buscar las personas que son nuestras referentes, a quienes leemos, también convocar a personas nuevas, más jóvenes, con las que nos empezamos a encontrar y transitar estos espacios. Claro, bueno, este equipo de investigación, como decía Ro, viene ya trabajando hace bastante tiempo, pero desde el año pasado presentamos un proyecto que es sobre las distintas prácticas y procesos de transformación de los territorios del agua, que es un concepto similar al de territorios hidrosociales, para las ciudades de Resistencia y de Corrientes, las dos áreas metropolitanas. Y accedió a sumarse a nuestro equipo una investigadora que es Patricia Pintos, que es geógrafa. Ella es referente a nivel nacional en estas temáticas que, bueno, son en relación al urbanismo neoliberal o al extractivismo inmobiliario, son como distintos conceptos. En el caso de, bueno, de estas grandes urbanizaciones que se instalan en los humedales y que transforman el territorio, sobre todo en las áreas centrales de nuestro país. La idea un poco de este proyecto fue empezar a pensar las áreas metropolitanas de ciudades intermedias como la nuestra y empezar también a producir conocimiento desde este lugar. El encuentro surge desde este equipo, también con conexiones con otros investigadores de distintas partes, con la idea de formar una red y que este encuentro después continúe y que se vaya replicando en otros territorios. Y bueno, fue un poco esto, como también por el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación, que había un fondo que de alguna manera podía financiar este encuentro, claro, que eso fue importante. Ahora, cuando hablamos de territorios del agua o territorios hidrosociales, nos encontramos con que en muchos casos, en casos en Argentina, donde en general las urbanizaciones avanzaron sobre estos territorios del agua. Y si miramos, hay algunos otros países que ya han ido en un sentido contrario, por ejemplo, estableciendo políticas impositivas muy fuertes en las zonas de ribera, justamente para desalentar la construcción ahí. ¿Por qué nosotros seguimos yendo hacia esos lugares? ¿Qué ven ustedes en esas investigaciones? Bueno, la pregunta va un poco al meollo de la cuestión, ¿no? Que es cuestionar los porqués de este tipo de fenómenos que venimos viendo. Hay varios motivos, podríamos decir. Nosotras, como bien decía Florencia, estamos intentando develar y poder explicar los motivos más bien en clave local, qué está sucediendo en estos territorios, que no necesariamente explica todos los procesos. Tenemos unas dinámicas más bien macro que de alguna manera enmarcan todo esto, pero también hay unos procesos particulares de nuestra zona. Entonces, si pensamos lo macro, hay, por supuesto, en estas últimas décadas hay una revalorización de
del ambiente, de muchísimas luchas por la preservación del ambiente, por producir menos impactos, por colocar un límite a un sistema en el que se promueve avanzar como si todo fuera para siempre, ¿no? Todos los recursos van a estar para siempre. Y bueno, desde ese lugar también hay, más allá de estas ideas que sostenemos, hay también una forma de cooptar estos discursos que es volverlos mercantiles. Entonces, por ejemplo, se promueve mucho el vivir junto a la naturaleza, con un matiz de discurso ambiental, pero que en realidad promueve mercantilizar y privatizar estos espacios, volverlos exclusivos para unas pocas personas. Entonces, se vuelve un poco confuso a veces cuando vemos publicidades, vamos viendo que se nos ofrece vivir en lugares que por supuesto son hermosos, todos quisiéramos tener un paisaje hermoso para ver por nuestra ventana, pero ahí este discurso que va permeando, pero que es cooptado, reitero, por muchos participantes del mercado que buscan hacer de eso algo que sea ecológico, sustentable, todas aquellas palabras que consideraríamos buenas, ¿no? Claro. Y que de repente lo que buscan hacer es incorporar tierra que en principio no debería estar en el mercado, por ejemplo, tierra pública, tierra que ha sido, o que quizás en principio no era pública, pero que por ejemplo fue expropiada, fue mejorada, fue parte de un proceso de inversión estatal para poder preservar y vuelve a querer ser cooptada. Entonces, eso podríamos decir que es como la dinámica más bien general de buscar poner un manto de ecológico, ambiental, sustentable para incorporar tierra al mercado, tierra que en principio estaría fuera o porque es baja, por ejemplo, entonces tendría a priori un precio muy bajo y es incorporada para explotar su rentabilidad, ¿sí? Se produce una operación de intercambio, ¿no? Uno compra un suelo muy barato, que es o porque tiene riesgo hídrico, o porque se la compra el Estado, o porque la negocia de alguna manera, y luego la vende muy cara, la vende para producir una sobreganancia en función de todo este discurso ambiental. Ese es como el proceso más clásico. Nosotros lo estamos viendo en nuestros territorios, pero además con sus particularidades. Claro, ¿no? agrego la pregunta por el momento particular que estamos viviendo, que es un momento de sequía o más bien de bajo riesgo hídrico, que es el momento además donde florecen estos espacios en venta y demás, ¿no? ¿Cómo ven el caso particular en todo caso de esta zona? Bueno, nosotros un poco pensando en el contexto que estamos viviendo hoy, la idea es pensarlo desde una perspectiva histórica, o sea, pensar sobre todo, como decía Rosario, esto no sucede porque sí, o sea, hay sobre todo un rol desde el Estado, ¿no? en relación a las políticas que se han implementado históricamente. Por eso también el concepto de territorios hidrosociales, pensar cómo en un territorio donde el agua tiene un rol fundamental, sea por la escasez o por la abundancia o por sus ciclos y sus dinámicas, es un actor más. O sea, nosotros lo pensamos incluso en la producción de ecosistemas y todo, al agua como un actor, un agente más en la producción del territorio. Entonces ahí es donde nosotros vemos que es necesario pensar cómo se han implementado una serie de políticas donde juega un rol central estos discursos que han sido los que han permanecido en el tiempo. Por ejemplo, el que ha impuesto la necesidad de ciertas obras o cierta forma de resolución de los problemas que muchas veces genera nuevos problemas. Ahí, por ejemplo, está esta cuestión de ciertas políticas que han posibilitado este crecimiento a partir de clubes de campo, en el caso de Corrientes, que ya vienen desde comienzos del siglo, desde el 2000, y bueno, otras políticas que han sido la construcción en el caso de resistencia de las defensas. O sea, son políticas tal vez que tienen como o se desarrollan a partir de estos discursos de control de la naturaleza. Y bueno, de a poco se está cambiando esta perspectiva. Sin embargo, sigue presente, es fundamental ver eso. Claro. En relación a esto que vos preguntabas de los momentos, por eso es importante esta reconstrucción del proceso, ¿no? Ver qué fue pasando en los distintos momentos del territorio, ¿no? Y en esta combinación que vamos buscando hacer de ver no solo qué pasó con la dinámica natural del territorio, que nosotros vemos que es cíclica, esto ha sido ampliamente demostrado, además qué fue pasando con las políticas y qué va pasando, por ejemplo, como
mecanismo que se repite, como un patrón, que es que en general en los momentos de bajante, por supuesto que hay un avance, ¿sí? Hay como un estado de situación en el que no está pasando nada, claro. No sucede nada, no es grave, hay una suerte de pérdida de esa memoria que debería construirse permanentemente sobre el territorio que habitamos, cuáles son sus ciclos naturales. Y entonces por momentos pareciera que no pasa nada, entonces avanza la urbanización, que es lo que vamos viendo, y avanzan las políticas, las normativas que permiten avanzar. Y cuando vuelve el ciclo húmedo, que es posiblemente lo que nos vamos a encontrar de acá a un tiempo breve, vuelve el ciclo húmedo, eso empieza a colapsar, porque además, naturalmente, las personas que van queriendo acceder a la ciudad y van pudiendo comprar suelo, quieren proyectar su vida, también buscan, encuentran en estas formas de producción una forma de acceder. Entonces después todo en algún momento esto se presenta como una crisis. Ahora, por un lado, pienso en esto, en la apropiación del paisaje por parte de privados, que genera, en principio, ¿qué tenemos como herramienta para defender las aguas? Es decir, ¿son públicas, no son públicas? Una laguna en la Ruta 43 que está rodeada de un barrio privado. ¿Es para todos? ¿No es ¿Son los dueños de la laguna los dueños de los terrenos lindantes? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando estamos en ciclos húmedos y son esos que en un momento decidieron digamos, aprovechar el momento y comprar los terrenos bajos, después es el Estado el que tiene que salir a socorrer también en esa situación. Entonces, finalmente se benefician por ambos lados, digamos, por falta o por abundancia, sacan provecho de esto. ¿Cómo en ambas preguntas, cómo se resuelve o cómo lo ven? Es un tema muy complejo el de la propiedad porque es de nuevo ir al hueso de la cuestión. Ahí empiezan a aparecer un poco nuestras particularidades, como para nosotros son nuestros casos de estudio, ¿no? En el caso particular de Resistencia, Flor podrá contar mejor cómo es en Corrientes, todo nuestro territorio de origen, desde que se fueron realizadas las mensuras a fines de 1800, fue privatizado, o sea, este suelo fue entregado con ríos y lagunas y todo. Tiene que ver con una concepción también. Hay que entenderlo en su contexto y tiene que ver con una concepción del territorio mucho más simplista en un punto, con las herramientas de ese momento, con un territorio que se presentaba hostil para la conquista del hombre blanco. Entonces, bueno, viene de ese... De hecho, se presentaba como la conquista del desierto verde. Bueno, hay que entenderlo desde ese lugar. Y privatizar la tierra, es decir, entregarla en propiedad, que fue entregada por el Estado, era la manera de colonizar este espacio que hasta ese momento permanecía hostil, el Chaco. Hostil para la conquista, por supuesto. Entonces, mediante esa entrega de tierra se consolida una situación que estamos viendo hoy, las consecuencias. Claro. Los ríos... En general, a ver, el Código Civil de Vélez Sarsfield establecía que los cursos de agua pertenecen al dominio público. Esto ya en ese momento, cuando esto sucedió, eso estaba vigente. Entonces, también hay que entender que nuestros ríos de llanura, por su configuración física, voy a hablar en particular de los ríos Negro, Arazá, Tragadero, su configuración meandrosa que va dejando paleocauces, no tiene un único curso, no es una línea que podamos dibujar sobre el plano. Eso fue representado de esa manera y fue entregado así en las mensuras. Entonces hay mucho de ese río que quedó invisibilizado. Quedó dentro de tierra pública que directamente no se representó, que eso contenía lagunas, paleocauces, zonas bajas. Entonces, ya ahí está el origen de toda esta cuestión que lo estamos viendo hoy, cuáles son las consecuencias de haber privatizado suelo que contenía cursos de agua y zonas importantes de reservorio. Eso es al menos para el caso de Resistencia, y hoy con toda la legislación que tenemos, que ha sido perfeccionada en muchos sentidos a partir de esa situación, caminos de sirga, podemos hablar de un montón de cuestiones normativas de riesgo hídrico, líneas de ribera, han intentado de alguna manera mejorar la situación, pero estamos siempre hablando de un curso de agua que en principio está mediado por la propiedad privada. Entonces ya ahí hay un problema que necesita una acción contundente de parte del Estado, en particular en lo que hace hoy a nuestro instrumento más relevante, que son las zonas de riesgo hídrico y la consecuente línea de ribera, que está calculada en función de los promedios, ¿no?, de las máximas. Bueno, ahí hay también todo un tema en particular para el caso de Resistencia con la obra de defensa, porque no estamos hablando de un río en su estado natural, sino un río regulado.
Eso hoy requeriría, que todavía no ha sido saneado, de la Administración Provincial del Agua, en el caso del Chaco, que se delimite lo que los especialistas llaman el lago recinto, que debe ser el que se calcule en función de la máxima capacidad de operación, ¿sí? Niveles máximos de operación de la obra, ya no del río en sí misma en estado natural. Y eso no ha sido delimitado, entonces vamos avanzando en un estado que realmente es de incertidumbre. Claro. Todo lo otro se hizo, eso no se delimitó, que eso es lo que deberíamos preservar para poder garantizar que ante un evento, sobre todo de combinación de crecientes y de precipitaciones, un espacio pudiera quedar de reservorio para que no afecte otras áreas. Importantísimo. Eso, por ejemplo, claro. es una deuda en el caso del Chaco en particular. Y en el caso de Corrientes, Florencia, ¿cuáles son las disputas más importantes que vemos hoy? Bueno, es muy similar a lo que contaba Rosario en relación al caso de Resistencia, con el atenuante de que, bueno, nuestra ciudad es una ciudad colonial, o sea, tiene una historia mucho más larga y en el proceso de distribución de la tierra que fue muy particular también. Y tiene como, bueno, muchas similitudes en relación a esta contradicción que comentaba Rosario en relación a la propiedad privada y los nuevos fundamentos jurídicos ambientales que realmente se están peleando no hace tantos años. Esa por ahí es una de las cuestiones, siempre ha primado y continúa primando o dominando la lógica de la propiedad privada por sobre otras cuestiones, como lo que por ahí son los conceptos que hoy se hablan de bienes comunes, de colectivos ambientales. Hoy se está discutiendo y hay muchas organizaciones y asambleas que están peleando desde ese lugar, pero la realidad es que es reciente frente a este paradigma que ha primado y que continúa, ¿no?, en muchas de las políticas. En Corrientes, por ahí los conflictos más latentes tienen que ver también con estas condiciones. Corrientes es una ciudad en relación a Resistencia que está más alta y las problemáticas de riesgo hídrico son diferentes. Hay mucha escasez en cuanto a legislación ambiental en relación al riesgo hídrico. El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente no tiene ninguna normativa sobre el riesgo hídrico más allá de lo que es el Código de Aguas y la definición de líneas de ribera para algunos sectores. Sin embargo, hay muchos problemas en los cuales el control ambiental, nos vemos con estos conflictos que han ocurrido sobre todo en la pandemia, con lo que fue la reserva de Laguna Brava, que es una reserva que se logró en el 2012, sin embargo es la zona de mayor desarrollo de barrios privados o clubes de campo y que ha tenido una problemática, hay muchos investigadores que están trabajando con ese tema de canalizaciones, rellenos y con unas condiciones bastante irregulares, informales, casi por ahí cuando cuestionamos a los asentamientos, peor inclusive porque acá estamos hablando de grandes daños ambientales, ¿no?, para un área mayor y sin pensar en esta memoria histórica porque todos los que son estos barrios que están creciendo hacia estos sectores Santa Ana, lo que es Laguna Brava, están en una zona alta, pero que forma parte de la cuenca del Riachuelo y que está vinculada a las inundaciones del 2016. Entonces, frente a este crecimiento que está de alguna manera descontrolado, la pregunta es qué va a ocurrir frente a futuros momentos críticos. Y en Corrientes también tenemos, por otro lado, lo que son los ecosistemas costeros, que ahí también hay una disputa, sobre todo en las áreas centrales, por todo este proceso de valorización, donde hay un grupo de agentes empresariales que son los que están tratando de privatizar, apropiarse, y de nuevo juega esta cuestión de las grandes parcelas sobre el agua, sobre la playa pública, sobre sectores que estarían definidos como públicos, que se están disputando como privados hoy en día. Y esa es un poco la situación de Corrientes. Florencia y Rosario, muchísimas gracias por habernos acompañado y poner siempre algunas cuestiones allí sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Vivimos entre orillas y nos preguntamos hoy a quién le pertenece nuestro paisaje.